Hola chicos, buena tarde. Continuando con nuestro proceso que venimos adelantando desde hace un par de semanas, eh, quiero que empecemos a trabajar el concepto de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta los argumentos o cómo empieza a crecer y a desarrollarse este concepto a través de la historia. Siendo así, vamos a empezar a ver toda la ruta del concepto de desarrollo sostenible, desde dónde viene, desde dónde arranca, hacia dónde va, y fortalecer algunos elementos, algunos criterios propios que tenemos, digamos que como conocimiento propio. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta y de saber es que el desarrollo sustentable o desarrollo sostenible es un concepto nuevo y es un concepto que viene y que se inmersa o queda inmerso dentro del contexto mundial a partir del desarrollo económico que se plantea hacia un futuro. Es decir, el desarrollo sostenible, el concepto de desarrollo sostenible, sigue siendo un concepto basado netamente en un elemento económico, ¿sí? Este concepto de desarrollo sostenible viene generando un fuerte debate desde la década de los finales de los 50, 60 hasta nuestros días. Es tanto así que, como lo vamos a ver más adelante, nos vamos a poder dilucidar desde dónde y hacia dónde viene a través de una pequeña línea de tiempo que se viene desarrollando. Entonces, para tener en cuenta lo anterior, eh, debemos, debemos tener en cuenta que el concepto de desarrollo sostenible lo que nos busca o lo que busca tener es que nosotros damos conciencia, que hagamos un cambio en nuestro estilo de vida, ¿sí? Donde nosotros vamos a empezar a minimizar ese impacto que generamos día a día con nuestras actividades, con nuestro quehacer, con todo lo diario. Estos los denominamos avances en estilo de vida saludable. Y estos estilos de vida saludable no solamente van ligados a elementos de estricta naturaleza, sino que también son elementos de vida saludable el generar el menor impacto posible frente a la naturaleza. Un elemento tan sencillo como guardar su basura en el bolsillo para llegar a la casa y depositarla en el sitio que es, ya genera un ejercicio de cultura y de conciencia ambiental. Digamos que eso es lo mínimo que nosotros podemos devolverle al planeta. Pero es allí donde nosotros tenemos que empezar a enfocar cuál es la diferencia en esos, en ese eje de conciencia ambiental o de cultura ambiental frente, radicarlo frente a lo que hacemos a nuestro quehacer diario. Y empezamos a determinar cuáles eran esos problemas ambientales, cuáles son los problemas ambientales, la importancia de esos problemas ambientales, porque cuando nosotros determinamos la importancia del problema ambiental, empezamos a definir ese nuevo modelo de desarrollo hacia un futuro. Voy a dar un ejemplo sencillo. Tenemos ciudades a nivel mundial que ya están experimentando problemas de desabastecimiento de agua. El mejor ejemplo es Ciudad del Cabo. Ciudad del Cabo es una de las ciudades más prósperas y ricas que hay en Sudáfrica. Es un sitio que inclusive lo podríamos denominar paradisíaco, está a la orilla del mar, pero Ciudad del Cabo ya no tiene agua dulce. Ya la gente tiene que sacar los porrones de agua, las timpinas, los tanques de agua y esperar a que llueva para empezar a recolectar. Es un problema tenaz, un problema terrible porque eso inmediatamente comienza a impactar otros elementos de vida y estilos de vida de estas personas. Entonces, cuando nosotros empezamos a definir esos problemas, cuando empezamos a entender la dinámica de esos problemas, podemos empezar a mirar, por ejemplo, o podemos empezar a determinar ese modelo de desarrollo que puede generarse hacia un futuro. Por ejemplo, ahorro y uso eficiente de agua y energía. Eso lo vamos a ver más adelante en esta cátedra, pero podemos empezar a hacer elementos o a diseñar con estilos con ese componente. Y ese modelo puede ser en formas de recirculación, de captación, de generación de agua, ¿sí? Entonces, son modelos ambientales, son modelos de desarrollo, de desarrollo hacia un futuro que van ligados o que pueden tener en cuenta los problemas ambientales de hoy en día. Ese modelo que
posiblemente podamos adoptar debe ser sostenible y sustentable en el tiempo, ¿sí? Entonces, para traerlo a colación hoy en día, nosotros en nuestras ciudades tenemos una herramienta que se llama el Plan de Ordenamiento Territorial. El POT o PBOT, que es el plan básico o el esquema de ordenamiento territorial de cada ciudad, tiene unas definiciones muy particulares sobre el uso del suelo de la ciudad, y ese uso del suelo va ligado a los elementos que podemos desarrollar dentro de un suelo urbano. La base del uso del suelo de la ciudad es la estructura ecológica principal y cómo empezamos a conservarla. Por ejemplo, Medellín desarrolló un proyecto muy interesante que se llama Cinturones Verdes. Y Cinturones Verdes es porque ustedes saben que Medellín ya colapsó, Medellín ya tiene conurbado varios municipios, donde la única diferencia es cuando encontramos ese letrero de bienvenido a Envigado, vuelve a Medellín pronto, o viceversa, vuelve a Envigado pronto, bienvenido a Medellín, y donde lo único que nos diferencia puede ser esa frontera casi hoy invisible, que es una quebrada con unos arbolitos que hacen ejercicio de protección en esa ronda hídrica. Medellín lo que hizo fue generar una cadena de cinturón verde donde la periferia de la ciudad va a estar cerrada por áreas boscosas. Estos son modelos que se pueden ir adoptando, que podemos ir adoptando hacia un futuro. La diferencia y lo difícil de poder encasillar el concepto de desarrollo sostenible es que este concepto difiere de persona a persona. Cada uno tiene una estructura mental donde en esa estructura encaja el posible concepto de desarrollo sostenible, lo que a esa persona más le parezca, no necesariamente ligado a elementos técnicos o investigativos, simplemente su pensar. Para mí, desarrollo sostenible es separar residuos de la fuente, bien, reciclar, bien, esos son herramientas, ¿sí? Pero el grueso, lo difícil es hacer entender a las personas el término, o hacer que las personas capten el mensaje de lo que es el desarrollo sostenible. Y eso va muy de la mano porque al no entenderlo, el ser humano ha tenido que generar algunas relaciones o brindar algunos elementos con aspectos jurídicos, ambientales y económicos. Para dar un ejemplo, hace, no sé, 2.500 años, 3.000 años, o menos, no sé, 1.000 años, para el ser humano era el centro del universo. La Tierra era el centro del universo. Hace 500 años, la Tierra era plana. Hace 120 años o hace 100 años, nuestros antepasados creían que nuestros recursos naturales eran infinitos. Y empezaron a hacer la degradación de estos recursos naturales al tope de lo que nos encontramos hoy en día. Chicos, lamentablemente nos tocó empezar a generar elementos de carácter jurídico para evitar seguir generando la degradación de los recursos naturales. La contaminación de nuestras fuentes hídricas. En Armenia lo podemos ver, la contaminación que se ejerce sobre las 54 microcuencas que hay al interior de la ciudad. Cómo estamos perdiendo esos bordes naturales, esas zonas de ladera, mal llamadas cañadas, o como en Medellín, aún en ocasiones ya menos esporádicas, menos frecuentes, se pintaba el río Medellín de colores. Y era ligado a esa contaminación que venían por elementos de carácter antrópico, de carácter humano. Entonces, se tuvo que generar estos aspectos jurídicos ambientales que siguen ligados al tema económico, pero que tienen que empezar a ejercer para minimizar o diferenciar o priorizar y tener ese uso irracional de los recursos naturales. Sencillo, al que le tocan al bolsillo, hermano, es el que le duele.
y a esa persona, cuando te tocan el bolsillo es cuando tú comienzas a evitar generar eso. Un ejemplo, hey, no pueden salir a la calle, pero la gente empezó a salir porque hay COVID, pero la gente empezó a salir, bueno, y que salga, venga, lo multamos. Y en eso estamos. Cuando nos tocan el bolsillo, cuando nos tocan lo económico, empezamos a tomar otro tipo de conciencia. Lamentablemente, chicos, ustedes y la generación venidera van a sufrir las consecuencias de la irracionalidad de las generaciones anteriores a ustedes. Generaciones anteriores a la mía, inclusive. Y les voy a dar un ejemplo muy sencillo. Colombia tiene una característica, un ecosistema muy frágil, un ecosistema que es casi único a nivel mundial, que es el ecosistema de páramos. Y Colombia tenía 19 picos nevados en todo el país. Empezando por el de la Sierra Nevada de Santa Marta, que es el Cerro Simón Bolívar, que está aproximadamente a 5.400, 5.500 metros sobre el nivel del mar. Y a 30 kilómetros ya tenemos, digamos que la playa, que es ahí Santa Marta, el Parque Tayrona. De los 19 picos nevados, chicos, solamente quedan 6. Y esos 6 nevados, posiblemente en 20 años, ya no vamos a tener cumbres nevadas. Estamos deteriorando el sistema de páramos. Recuerden que en el páramo hay muchas especies, pero una en especial que llama el frailejón, es una especie muy delicada. Y lamentablemente por las quemas irracionales para generar cultivos, por la presión que se está ejerciendo cuando se tumba bosque para meter ganado o para meter cultivos, están acabando con la biodiversidad, están acabando con la fábrica de agua y están generando un cambio en la temperatura, en el microclima de estas zonas, lo que genera que al final haya deshielos y poca producción de agua. Ahora tenemos un caso puntual y tenemos un caso difícil que es Santurbán. Es un cerro nevado, es una montaña de más de 3.500 metros sobre el nivel del mar, que quieren entregárselo a una minera para que haya explotación minera a cielo abierto. No sé si ustedes han visto lo que se convierte en un terreno cuando hay minería a cielo abierto, pero es terrible. Además que de ahí se deriva el agua de 20 poblaciones cercanas en inmediaciones de Santurbán, del páramo de Santurbán. Estamos hablando de Bucaramanga, la meseta de Bucaramanga, Piedecuesta, San Gil y otros municipios adyacentes. Entonces, chicos, supuestamente la primera normativa que salió había sido en 1946 en Colombia, pero ya les voy a contar. ¿Qué pasa con estos aspectos jurídicos, ambientales y económicos? Que ya empezamos a hablar de varios elementos que tienen que ir de la mano y correlacionados con el concepto de desarrollo sostenible, que está ínfimamente ligado a lo económico, pero que también nos toca a cada uno de nosotros. Ustedes dirán, arquitectos, Facultad de Arquitectura, Facultad de Artes Integradas, Programa de Arquitectura, ¿y qué es un biólogo acá metido? Pues bien, arquitectos de nueva generación, ustedes van a necesitar, van a tener que construir unas condiciones ambientales y naturales totalmente diferentes a las condiciones ambientales y naturales con las que trabajaron muchos y estudiaron muchos de los arquitectos o profesores que tenemos hoy en día. Recuerden que la arquitectura viene desde antes de Cristo, mucho antes, desde por allá donde empezaron a definir qué era arquitectura, que es arquitect, y tectum, sí, y donde se han empezado a desgranar varias ramas, llegando inclusive hoy a las especializaciones de arquitectura sostenible, por ejemplo, donde tenemos que ya no solamente el arquitecto piensa desde el diseño y la construcción, sino que necesita tener en su grupo de trabajo varias personas de varios perfiles que le permitan o que le ayuden a trabajar en esto. Quizás en desarrollo sostenible 2 podamos ver
¿Cómo empezamos a desarrollar? Cuando tenemos que hacer un edificio, una estructura, empezamos a necesitar muchísimos perfiles. Por ejemplo, el ambiental, que me ayude con el plan de gestión integral de residuos sólidos de la obra. Recuerden que en Medellín tenemos política de construcción sostenible y es la única área metropolitana de Colombia que lo tiene. Una política de construcción sostenible que los obliga a articular el trabajo de diseño y construcción directamente con ambientales. Ya cada obra debe tener como mínimo un ambiental que ayude a estructurar y a manejar muchísimos temas ambientales de la obra. ¿Qué significa esto? Que ya la multiplicidad de disciplinas es obligatoria para cada uno de estos procesos. Siendo así, tenemos que devolvernos para determinar de dónde viene el concepto de desarrollo sustentable o sostenible. Y este concepto comienza a generarse para en la década de los 60. ¿Sí? Comienza a generarse porque los seres humanos comenzaron a darse cuenta que estaban ejerciendo una soberanía sobre la naturaleza o sobre los recursos naturales, pero empezaron a ver los impactos que estaban generando. No sé si ustedes lo recuerden, pero más o menos en el colegio, octavo, noveno, nosotros estábamos en el colegio y nos enseñaban una pirámide, un triangulito, donde el ser humano estaba acá en la cúspide, en la punta más alta de ese triangulito, y venían varias capitas. La primera eran los autótrofos, los seres que pueden generar su propio alimento, que dentro de ellos, digamos, están las algas, las bacterias, hongos y las plantas. Después vienen los herbívoros, que son los que se comen las plantas, etcétera. Después vienen los carnívoros de primera generación y los carnívoros de segunda generación, y por último está el ser humano. Entonces, la nueva disposición y lo que nosotros creemos, a partir de muchas teorías, de mucho trabajo de investigación, y en especial de una teoría que a mí me encanta y con la que yo comulgo y trabajo mucho, que es la teoría del constructivismo, hace énfasis en que el ser humano no está en una pirámide, sino que ya esta relación se convierte en un círculo, donde el ser humano hace parte integral de ese círculo. Es decir, todos fluctuamos adentro de la misma masa, todos hacemos parte de ese mismo elemento. Entonces, estos científicos comienzan a pensar un poco sobre ese elemento de la década de los 60, esa soberanía sobre los recursos naturales que estamos ejerciendo, que estamos dañando, y comienzan a crear algo que se denomina el Club de Roma. Y este Club de Roma, básicamente, es el club, por llamarlo de alguna manera, de pensadores que empezaron a estructurar ideas con respecto al diseño o a lo que se quiere gestar como el futuro sostenible del ser humano, del planeta. Entonces ahí comienzan científicos, investigadores, profesores, algunos políticos, muy pocos lamentablemente, preocupados por el tema, y comienzan a hacer esa investigación para que al final puedan ellos empezar a sensibilizar a esos políticos de los países dominantes de la magnitud de esa crisis ambiental global que se genera. Entonces empezamos a hacer esa sensibilización desde la investigación frente a los políticos. En Colombia comenzamos a ver los primeros esbozos de cuidado sobre los recursos naturales en 1946, chicos, ya hace 80 años, con una ley que es el Código Nacional, perdón, en el 46, después viene en el 52, en el 56, perdón, donde se crea la Reserva de Ley Segunda, que habla que todos los suelos de más de 2.500 metros sobre el nivel del mar hacia arriba son suelos de protección, con pendientes, con conservación, etc. Y es apenas en 1974, estamos hablando de hace 40 años, 45 años, que se crea el Código Nacional de los Recursos Naturales. Chicos, hoy en día el Código Natural de los Recursos Naturales aún hace parte de los recursos o de los elementos políticos en conservación de nuestros ecosistemas.